Buenos días, nuevamente buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Me confirman en qué pregunta quedamos la clase pasada, por favor? Muchachos, ¿me confirman en qué pregunta quedamos la vez pasada, por favor? 55. Listo. ¿Dejamos tarea de la clase pasada, sí? ¿O no dejamos tarea? No, señor. Ok. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la pregunta. ¿La 55 la respondimos o no la respondimos? Listo, No, entonces, profe. ok, es decir que quedamos en la 54. Bueno, vamos a iniciar con la pregunta 55. Bueno, y Dayana Ramírez, por favor, lees la pregunta 55. En el sur de los Estados Unidos a finales del siglo XXI, 19. los 19, los defensores de la discriminación racial provinieron y fundaron el Ku Klux Klan de 1866. Esta sociedad secreta se especializó en linchamientos, incendios y acciones violentas en contra de los habitantes de color. Esta agrupación fue prohibida por la Ley Federal de 1871, pero este movimiento, este movimiento reapareció en 1915. La aparición y el mantenimiento de los grupos racistas violentos en Estados Unidos se explica por El lápiz. Bájese. A. Los grupos monitoreados eran favorecidos y protegidos por las autoridades y las leyes norteamericanas. B. Algunos sectores de la población se atribuyeron ciertas superioridades y de poder por encima de otros. C. La sociedad norteamericana era muy diversa ya que había migrantes de muchas partes del mundo. D. Ciertos grupos sociales estaban en contra de las leyes que favorecían a las comunidades negras. Bueno, ¿cuál crees que sería entonces la respuesta a esa pregunta? La D y la C, La de o la C. entre esas dos. Sí, efectivamente la respuesta es la C. ¿Listo? Entonces, 55 la C. Seguimos con la 56 y le toca el turno a Cristian Romero. ¿Está por ahí? Cristian está. Isabela García, ¿estás? Jaide Rodríguez. Aquí estoy. Listo, Jaide, colabórame con la pregunta 56. Durante el primer gobierno de Alfonso López,
Pumarejo, conocido como la Revolución en Marcha, se llevó a cabo una reforma tributaria que provocó quejas entre los grandes productores de café y algunos grupos acomodados del país, pues desde ese momento los giros cafeteros debían pagar impuestos de timbre y fueron creados impuestos sobre la renta del suelo, sobre el patrimonio y sobre el exceso de utilidades. Con esta reforma tributaria se pretendía: A. Favorecer a los sectores más pobres eximiéndolos del pago de impuestos. B. Dejar de depender exclusivamente de los impuestos del comercio exterior. Y C. Que el Estado pudiera intervenir en el desarrollo económico del país. Y D. Ordenar las instituciones estatales de control de ingresos por exportaciones. Bueno, para usted, ¿cuál sería la respuesta? Taylor? Eh, la A. La favorecer a los sectores más pobres, eximiéndolos del pago de impuestos. Mm, yo siento que es más la C. La respuesta correcta es la C, 56 C. Valeria Pérez, pregunta 57. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el proceso de industrialización en Europa occidental repercutió a Hispanoamérica, en Brasil debido a que los primeros demandaban materias primas y productos agropecuarios para alimentar a la creciente población urbana. Esto significó para los países latinoamericanos: a. La, la construcción de vías férreas y toda una infraestructura de comunidades destinadas solamente a sacar las materias primas. B. Su especialización en la producción agropecuaria y minera para satisfacer la demanda internacional, descuidando las necesidades regionales. C. Un tipo de economía regional cada vez más especializada que beneficia a un amplio sector de la sociedad. D. La economía independiente de las demandas extranjeras que permitió la producción de bienes al consumo masivo. Bueno, para ti, ¿cuál crees que sería la respuesta? Y la B. La BIM. La construcción de vías férreas y toda una infraestructura de comunicaciones destinada solamente a sacar las materias primas. Y la respuesta es la C. ¿Listo? Listo, gracias Valeria. Jimena Jara, ¿está? Sí, señor. Pregunta 58. La oferta, la demanda y los precios son los componentes más importantes del mercado. Uno de los principios de la teoría clásica de la economía nos dice que cuando la oferta sube y la demanda se mantiene constante o disminuye, los precios bajan. En la crisis de 1929 ocurrió un fuerte aumento de la producción, mientras que la demanda tendió a disminuir. De acuerdo con el esquema de funcionamiento del mercado, una consecuencia inmediata que se desprende de la crisis de 1929 es que A. Aumentó la fuerza de bienes, lo que generó la caída de precios. B. Disminuyó la demanda de maquinaria por parte de los empresarios. C. Aumentó el desempleo generando disminución de la producción. D. Aumentaron los niveles de pobreza por faltas de fuentes de empleo. ¿Cuál crees que es la respuesta? La A.
Bueno, entonces, y, permíteme, la respuesta correcta es la C. Seguimos con Gabriela Rincón. Pregunta 59. Durante la década de los años 50 se presentó en América Latina una rápida migración de campesinos hacia las ciudades. Frente a este hecho, la naciente industria no tuvo mecanismos para responder. A. Al elevado número de empleados clasificados. B. A la denominada de empleo por parte de los campesinos de emigración a las ciudades. C. A la demanda de productos manufacturados por parte de los campesinos. D. Al aumento de precio de los productos provenientes del campo. Creo que es la B. La respuesta correcta es la B. Muy bien. La demanda de empleo por parte de los campesinos que emigraron a las ciudades. ¿Listo? Gracias, Gabriel. Dayana, nuevamente, pregunta número 60. En 1960 se creó la Organización de Países Exportadores del Petróleo, la mayoría de cuyos países miembros son árabes. Estos países en 1973 decidieron aumentar hasta un 300% los precios del crudo, lo cual generó una crisis energética en las industrias de los países capitales, que se tenía una, que se tenía como principal fuente este combustible. El aumento de los precios del combustible fue un golpe fuerte en la economía occidental porque A. El petróleo era la única fuente de energía para su economía. B. Al subir los precios se hizo más costosa la producción industrial. C. Se, de- Se desencadenó una crisis económica que baja los niveles de vida. D. Debían buscar otros países aliados que les abastecieran de crudo. Bueno, ¿cuál crees que es? La B. Sí, efectivamente, esa sería la respuesta, la B. 60 la B. Seguimos. 61. Y seguimos con Heider. Listo. Según la teoría clásica de la economía, cuando la oferta humana por encima de la demanda, los precios tienden a bajar y cuando la oferta disminuye por debajo de la demanda, los precios tienden a subir. Un momento histórico que explica el comportamiento de la baja de los precios es A. La caída de la bolsa de valores en 1929, que aumentó la oferta de bienes y la disminución de la demanda de los mismos. B. La crisis petrolera de 1970, que recortó la oferta de petróleo, que permitió la modificación de los precios del combustible. C. El inicio de la Guerra Mundial, que incrementó la importación de alimentos por parte de los países involucrados. Y de la caída del bloque socialista, que impulsó la llegada de miles de consumidores de los países orientales a Europa occidental. ¿Cuál crees que sería? La A o la B. La
Ah, efectivamente es la caída de la bolsa de valores de 1929. Esa crisis del 29 fue una crisis económica donde se desplomó la bolsa de Wall Street en Nueva York y se perdieron muchas acciones, mucha gente quedó endeudada, mucha gente quedó sin plata y los bancos también quedaron sin plata. ¿Listo? Gracias, Haider. Seguimos con, Profe, pregunta, sí, la 61, ¿cuál era? la 61 es la A. Julio Jiménez, pregunta 62. Sí, señor. De acuerdo con algunos pensadores de la economía clásica, en el mercado de trabajo la mercancía que se vende en la mano de obra y su precio es el salario nominal o dinero que recibe el obrero por prestar sus servicios cuando, cuando más gente está dispuesta a trabajar y la demanda que realiza el empresario tiene que mantenerse constante o disminuye, el salario nominal baja. La crisis mundial de 1929 afectó directamente la sociedad ya que incrementó el desempleo. De acuerdo con esta teoría, una causa que permite entender la crisis social del año 29 es que A. La mayor oferta de la mano de obra provocó la caída de los salarios nominales. B. La escasa demanda de mano de obra por parte de los empresarios aumentó la pobreza. C. El estancamiento de la producción económica ocasionó un desempleo masivo. D. La disminución del consumo masivo de bienes a causa del desempleo. ¿Ya? ¿Cuál crees que es? La C. Bueno, estamos hablando de la pregunta 63. La escasez de la moneda dificultaba la circulación interna de mercancías. Efectivamente, esa es la respuesta. ¿Listo? Regálenme un momento y ya continuamos. Listo, gracias. Pregunta 64, Valeria Pérez. En la, nada más en la 63. Estamos para la 64. ¿Qué? Perdón, la... Espérame. Estamos en la pregunta 60. Espera que me confundí acá. ¿En qué pregunta estamos? ¿Me confirman? 63. La 63 es la que respondimos, ¿cierto? No, yo leí la 62. Perdón, la 62. Seguimos con la 63. Los Profe, o mentores, sea, la 62 sería la A. No, la 62. Eso porque si yo me confundí. La 63 es la C. La 63 es la C. La 62. Eso porque es que es la B. ¿Listo? 62 es la B, 63 Gracias. la C. Y Valeria, sigues con la 64.
Bueno, a causa de las guerras de independencia y de la pobreza consecuente a ellas, los países latinoamericanos, con una economía basada en la exportación rudimentaria de la tierra, en la que apenas se comenzaba a comprar máquinas, enfrentaban entonces con mucho astro las consecuencias de la revolución industrial que se había iniciado hacia medio siglo en Inglaterra. El libre comercio entre estos países y Europa se limitó al intercambio de metales preciosos y productos agrícolas. Por lo anterior, se puede reducir que la revolución industrial influyó en América, en América Latina porque a. La libertad comercial benefició al intercambio de productos entre diferentes países. B. Impulsó el interés por la industrialización y la adquisición de las nuevas tecnologías. C. La actividad agropecuaria aumentó la producción con la implementación de mejores instrumentos. D. Los avances tecnológicos posibilitaron nuevos mejores intercambios comerciales. Listo, la respuesta sería la C. La actividad agropecuaria aumentó la producción con la implementación de mejores instrumentos. Listo, seguimos con Juan Ángel Usme. ¿Está? Sí, señor. Juan Ángel, pregunta 65. Ya la leo. No alcanzo a ver bien, profe. Ya. 65. La crisis económica de la URS en la década de 1980 en parte se debió a la lenta transformación de su sector industrial. La producción resultaba costosa para el Estado soviético, pues no podía adelantarse con maquinaria nueva debido al aislamiento impuesto por los Estados Unidos. Ese factor disminuyó la competitividad de sus productos en el mercado en términos de calidad y precios bajos. De acuerdo con el enunciado, se puede decir que la crisis industrial soviética se agudizó cuando A. La Guerra Fría afectó las actividades económicas. B. No hubo renovación tecnológica en la maquinaria utilizada. C. Aumentó la competencia de los países asiáticos. D. El proteccionismo económico generó un aislamiento comercial. La respuesta correcta es la D. Listo, profe. Gracias, Juan Ángel. Seguimos con Nada, Jimena. profe. Pregunta 66. ¿Me refieres a mí? Sí, Jimena. Ok. Durante la década de 1970, la industria experimentó un creciente desarrollo y la agricultura representaba el sector más importante de la economía colombiana. Esto se demuestra porque del total de las exportaciones, la agricultura aportaba el 75% de los productos y el país era el segundo productor mundial del café. A partir de esta información es correcto afirmar que en nuestro país A. Estaba atrasado con respecto a otros países de mayor auge empresarial. B. Se dedicó a competir con países exportadores de productos agrícolas. C. Continuaba teniendo como principal reglón de percepción de divisas el sector primario. D. Subvaloró la industria y la tecnología como fórmula para su desarrollo social. ¿Cuál crees que es? La C. Ok, listo. Pregunta 67, Gabriela Rincón. La segunda
etapa de la industrialización inglesa ocurrida entre 1830 y 1870 fue favorecida por causas como la estabilidad política alcanzada tras las guerras napoleónicas, la creciente población urbana disponible para las actividades fabriles, la eficiencia del sector agrícola para suplir la denominada la demanda de productos alimenticios y la amplia disposición de recursos minerales. También fue importante el papel de los bancos que incentivaban las inversiones de capital a través de bajas tasas de interés. De acuerdo con el enunciado, la economía iglesia se benefició porque a. Los factores favorables no se presentaron en el resto de Europa. B. ¿eh? Especializó en la producción de textiles, maquinarias y químicos. Se permitió la concentración de capital destinado a la reinversión productiva de su industrialización fue la más dinámica de los países de Europa. Creo que es la D. Bueno, la respuesta correcta es la C. 67 es la C. Espérame un segundo, por favor. Listo, pregunta 68. El historiador Paul McGrady plantea que los principales beneficiarios del librecambismo en la década de los 50 del siglo XIX en Colombia fueron los comerciantes, los más perjudicados los artesanos. Esto se explica porque los comerciantes básicamente provocaron el aumento de desempleo en el gremio de los artesanos, es decir, que la respuesta correcta es la D. ¿Listo? Pregunta 69. En toda política fiscal sobresalen dos instrumentos: los impuestos que proveen al gobierno de ingresos y el gasto público que puede destinarse a inversión o a gastos de funcionamiento del aparato estatal. Si un país entra en crisis por una baja producción de bienes y servicios generando un crecimiento del desempleo, la solución más apropiada es, en este caso, es la creación de un subsidio a los desempleados que garantice mayor consumo. ¿Listo? Sería la B. Entonces, repito, la 68, la D, 69, la B. ¿Listo? Y vamos a terminar en la 70. A mediados del siglo XX, los gobiernos latinoamericanos impulsaron directamente el crecimiento industrial al imponer o aumentar impuestos a los productos provenientes de otros países. De este modo se permitía que los precios de los bienes producidos en cada país fueran más bajos que los importados. Las anteriores medidas de sustitución de importaciones tenían como objetivo lograr que los empresarios nacionales, aquí, esta es la B, aumentaran la inversión dirigida a la producción de bienes. ¿Listo? Entonces la 70 es la B, Profe, la 69. la 69 es la B Gracias. Y la 68, profe. y la 68. Ustedes sí me estaban poniendo cuidado. La 68 es la D. D. Muy bien. Listo. Entonces,
Tenemos el módulo ya hasta la pregunta 70. Eh, de tarea quedan, tienen que responder hasta la pregunta 90. ¿Qué significa que yo en la siguiente clase inicio en la pregunta 91? ¿Listo? ¿Es claro o hay de pronto alguna duda? No, señores, claro. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a finalizar la clase del día de hoy y nos estaremos entonces viendo dentro de 8 días. ¿Listo?